Coach es alguien a quien no se le puede no aprenderle. Cuando estamos en un avión conversando, cuando estamos tomando café, cuando estamos en un restaurante, cuando estamos compartiendo proyectos empresariales, cuando estamos conversando de proyectos de coaching, cuando estamos en cursos, es impresionante cómo se le aprende. Y si presento a Paul como profesional, muchas gracias, Jan. Si presento a Paul como profesional, es tremendamente multifacético, en muchos sentidos. Por ejemplo, es de familia alemana, nació en Brasil, pero es chileno. O sea, vive en Chile. Profesionalmente es ingeniero de profesión, pero también es músico, pero también es coach. Y dirige una empresa muy, muy exitosa en Chile que tiene que ver con telecomunicaciones, aparte de todo lo que hace en coaching. Si lo presentamos como autor, tiene libros excelentes sobre coaching, pero también escribe sobre autohipnosis, y de pronto un día salió con un libro que para mí fue espectacular y tuve el gran honor de prologarlo, que es un libro en el cual entrevistó, ¿cuántos niños fueron? 20 niños, para preguntarles algo así como cómo se enfrentan al mundo y cómo resuelven sus problemas. Y de entrevistar a 20 niños sacó toda una como metodología de cómo los niños resuelven sus problemas. Y en realidad es un libro de los niños para los adultos. Los niños recomendándonos cómo resolver conflictos de coaches. Coach con C minúscula y coach con C mayúscula. Sin más preámbulos, Paul es un coach con C mayúscula. Pues, Paul, bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Imagínate. Bien, buenos días. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la cariñosa, cálida y algo mentirosa presentación que me hizo. Lo bueno de tener amigos así es que siempre exageran las cosas que uno hace, pero muchas gracias. Así que, bienvenidos a esta charla. Y quisiera partir la charla haciendo algo que me gusta hacer mucho, que es agradecer. Sí. Agradecer porque tenemos el privilegio de hacer cosas que nos gustan hacer. Tenemos el privilegio de vivir ayudando a personas. Y tenemos el privilegio también de estar nosotros acá. Así que también agradecer a un coach. Sí. Porque cuando hablamos de agradecer, yo me recuerdo inmediatamente que me pasó ayer. Cuando llego al país de ustedes, había un señor muy gentil en la policía, a pesar de todo el cansancio que estaba, que eran como, no sé, para él las 11 y tanto, para mí como la 1 y tanto. Y él me ve en la boleta que uno llena, que son varias a propósito, y me dice, ¿qué profesión es esta? Y le digo, soy coach. ¿Deportivo? No. ¿Y cómo es eso? Bueno, ayudamos a empresas. Y le salió así, bueno, ¿y en qué trabaja usted? Como que eso no calificaba. Sí. Así que creo que una de nuestras misiones en este agradecer es ayudar a que las personas empiecen a tener más conocimiento de lo que realmente hacemos y no solamente que se mantenga ese concepto de que el coach es un entrenador deportivo. Y extrañamente, hoy día para nosotros, lo que llaman en Estados Unidos coach es como la antítesis de lo que nosotros hacemos. Porque ¿qué hace un coach deportivo? Establece una metodología, hace una dirección específica de lo que quiere hacer. O sea, no sé si ustedes han visto, pero en América Latina se ha realizado una especie de
propagación de técnicos argentinos. Y ellos tienen una metodología y llegan y la implantan y buscan a los jugadores esenciales y no hacen lo que hacemos nosotros. Por lo tanto, tenemos una misión especial de llevar esa distinción de un tipo de coaching que no es el que hacemos, para que se entienda qué hacemos nosotros. También quiero agradecer a HCN, a Human Coaching Network, de estar acá. ¿Sí, sí, capo? Human Coaching Network es una asociación que partimos con Ricardo. O sea, somos los fundadores iniciales, para después juntarse Wolfgang Hoffmann, Fernando Gil y Jürgen Svenstrup. Y nuestra misión durante este año es tener un crecimiento pero impresionante. Hemos estado preparándonos todo un año para lanzar lo que vamos a hacer como estrategia de desarrollo, pero de una altísima calidad en trabajos de coaching. Así que estamos muy compenetrados con eso, y también quiero agradecer a Human Coaching Network y a la gente que está apoyándonos por todo este desarrollo. También quiero agradecer a Ricardo Escobar por la invitación. Es siempre grato poder compartir con ustedes y disfrutar del país de ustedes. Y agradecer principalmente a ustedes por estar acá prestigiando y honrando lo que nosotros hacemos. Así que muchas gracias por eso. Ahora, ¿cuál es el objetivo que tengo con esto? Más que una charla, me gustaría eventualmente que ustedes pudieran interactuar conmigo. Y entiendo que como estamos traspasando esto al vivo, sería necesario que cuando hablaran tuvieran el micrófono, ¿sí? Porque ahí, si no, no se va a escuchar afuera de esta sala. Ahora, el objetivo que yo tengo acá es hablarles sobre el pensamiento del coach. O sea, cómo un coach piensa. Y es bastante abstracto. Entonces, dentro de la medida que se pueda, quiero aterrizar esa abstracción a cosas prácticas. Pero recuerden, igual va a ser abstracto. O sea, igual no es sencillo llevar a la practicidad cosas abstractas. Pero nosotros como profesionales, típicamente trabajamos en una capa de abstracción como para poder entender cuál es el constructo mental que tiene nuestro coaching. Una cosa es lo conductual y lo otro es cómo esa arquitectura de construcción de realidad se ha establecido. Y es ahí donde quiero que nosotros entremos para entender que esto no es magia. Magia es cuando realmente la gente no sabe explicar. Estamos hablando de procesos culturalmente llamados animistas. Podríamos devolvernos a las épocas de las cavernas, cuando caía un rayo y nosotros en ese entonces creíamos que era una fuerza divina. Sencillamente no entendíamos las distinciones que habían entre las polaridades de las cargas eléctricas que estaban en las nubes y que cuando chocaban generaban eso, y esa descarga tenía que ir hacia la Tierra. O sea, muchas veces ocurren cosas con los coaches, pero hay explicaciones específicas de por qué ocurren, y al mismo tiempo debemos entender cuál es nuestro nivel de procesos y pensamientos para que el coachee tenga lo mejor de nosotros como resultado de lo que él busca. Así que mi objetivo, sintetizándolo, es que ustedes le den la importancia del pensar del coach para poder ser un mejor servidor hacia el coaching. Y no solamente creyendo que porque saben más y más y más modelos, que van a poder ayudar a un coaching. ¿Ok? Es ahí donde quiero plantear esta charla, esta conversación con ustedes. Ahora, una de las cosas que me parece que son necesarias en esta manera de construir realidades es que las distinciones se hacen
necesarias para tener conceptos comunes. Porque yo les puedo decir, no sé, el helado de chocolate es muy bueno, pero no estoy especificando las referencias de comparación. Comparación de helado versus qué tipo de comida, o chocolate versus qué otro tipo de alimentación o gusto. Entonces, cuando las definiciones quedan muy en el aire, las distinciones que buscamos se hacen necesarias. Y como les comenté al inicio, esto es una charla muy sesuda, muy seria. Y por tanto, necesito hacerla menos seria, menos abstracta. Pero el tema es abstracto. O sea, no habrá cómo escaparse y eludirse de la abstracción. Porque una de las cosas esenciales que nosotros debemos entender es que no vamos a meternos en la misma experiencia. O sea, cuando yo estoy viviendo, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes nadan acá. Nadan en el agua, no de hacer nada. ¿Ok? 3. Ok. ¿Cuántos de ustedes tienen relaciones sexuales? De vez en cuando. De vez en cuando. Bien, ok. Bueno, por increíble que les parezca, hay una similitud en ambas experiencias. Y la similitud se relaciona con la inmersión total del ser humano en ese proceso. Porque se entra y se focaliza tanto que la persona deja de tener conciencia de lo que está ocurriendo afuera de la misma experiencia. Y ocurre también, me imagino, cuando ustedes están viendo un juego de la selección de Colombia con un entrenador argentino. ¿Qué ocurre? Ustedes están tan focalizados que el resto de la experiencia deja de estar presente. Y estamos hablando de conciencia. Entonces, a eso yo me refiero, que hay experiencias que nos focalizan tanto que nos impiden reflexionar. Y gran parte de los coaches están ahí. Tienen quejas específicas de lo que les pasa en su vida o quieren modificar ciertas características de sus experiencias o conductas porque están insertos en un cierto contexto donde el mismo proceso se da vuelta sobre lo mismo y les impide hacer lo que hacemos nosotros, que es dar un paso afuera y en ese paso observar la experiencia de manera disociada. Entonces, en el proceso de estar mirando de forma disociada, podemos reflexionar. Y esto ya es una capa de abstracción. O sea, ya estamos trabajando de forma abstracta. Entonces, la primera abstracción que quisiera compartir con ustedes y que conversáramos de qué significa eso, es esta que tiene que ver con el pensamiento. Y la pregunta sería para ustedes, ¿qué es pensamiento? ¿Qué es pensamiento? La elaboración de un proceso mental en un entorno. Podría ser. Y si yo les pido a cada uno de ustedes qué es pensamiento, probablemente tendrán ideas cercanas, pero diferentes. Ahora, el pensamiento podríamos también... Se me olvidó el micrófono. El pensamiento podríamos reducirlo en términos lingüísticos, que es un sustantivo, es el pensamiento, pero que por detrás está escondiendo un verbo, que es el pensar. Y pensar ya se traduce en una acción. Y cuando hablamos en acción, podemos traducirlo a conducta. Por lo tanto, podríamos asociar pensar con una conducta. Y en esa conducta, hay gente que dice, como esta buena definición que tuvimos ahora, que pensar es estructurar ideas, pero más que estructurar ideas o generar realidades, podríamos decir que ellas están establecidas en base a las conexiones que yo logro hacer con mi contexto. O sea, y ustedes pueden darse cuenta, cuando tienen un gerente, una persona eventualmente que ha ido desarrollándose en
en una empresa, en una organización. Y de repente él tiene 3, 4 personas, 5 personas, y lo hace bastante bien. Y después tiene 10 y 15 en otra posición y lo hace bastante bien. Y de repente empieza a tener más variables y ya no lo hace bien. ¿Por qué? La concatenación de esas variables ya no está en el grado de proceso que él logra manejar. O sea, se le escapan conexiones. Y si ustedes se percatan, el pensar tiene, por lo tanto, un tope. Y ustedes se pueden dar cuenta, si pescan un número telefónico, no sé de acá, ¿cuántos números tienen? 7. Hay países que tienen 10 ya. ¿Sí? Pero tal vez hasta aparece el mismo 7. ¿Cómo ustedes registran los números telefónicos en su cabeza? Hay muy pocas personas que le dicen así como, ya, 562-2243-4103, y inmediatamente. No, tiene que segmentarlo. Lo divide en múltiplos de 2 o de 3, o 3 y 4, y hace intuitivamente como una síntesis mnemónica para poder registrarlo y después retrotraer. ¿Y qué es lo que estamos teniendo ahí? La evidencia de una limitación de manejo de cantidad de información. Yo no puedo manejar más de 7, 8 así como tan fácil. Entonces, como ser humano, me lo simplifico. Tengo 2 trozos o segmentos que son manejables de 3 o 4. Entonces, pensar para nosotros va a ser cómo concatenamos estas realidades, cómo las conecto, ¿y qué hago para sintetizar algo que se extraiga de esas conexiones? Ahora, cuando nosotros hablamos de pensamiento, en sí podríamos hablar de 2 distinciones interesantes sobre el pensar. Y la primera es que, gracias a la neurociencia, sabemos mucho más de lo que sabíamos antes. A pesar que los especialistas en neurociencia dicen que aún estamos en la edad de las carabelas, ahí, que sabemos un 5%, un 7% del todo que debiéramos saber. Pero podríamos entender el pensar a través de lo que es la biología. Y en ese proceso de entender lo que es biológico, ustedes saben que pensar se traduciría en electricidades. O sea, hay conexiones electroquímicas que de repente hacen conexiones, y en esas conexiones, a través de los axones, de la sinapsis, generan lo que nosotros sabemos que va como transmisión de información. Y hay cosas que son increíbles, que de repente no tenemos una idea de por qué ocurre, porque estamos también demasiado conectados con biología. No sé si ustedes acá en Colombia lo hacen, pero cuando tienen un bebé, ¿se dice un bebé? ¿Un baby? ¿Sí? Y quieren que el bebé duerma, que de repente le dicen así como, ¿sí? No vaya a ser que la bestia despierte, ¿no? Y otra vez ahí se fue la noche entera, así con posibilidad de dormir. Entonces, pero somos muy cariñosos. Por ejemplo, ese ruido que hacemos, ahora está comprobado que tiene una conexión directa con el líquido amniótico. Entonces, cuando ustedes están haciendo eso para que un bebé duerma, es como si él estuviera en la guatita, en medio, en el estómago, ¿casi diría? ¿Sí? Y de esa forma, él hace una conexión con su cerebro más primario, diciendo, estoy protegido. Pero son informaciones que no teníamos antes. Entonces, hay una realidad científica que nos está dando información y más y más y más información,
de cómo pensamos, cómo procesamos y cómo conectamos cosas. Pero nuestro tema no es acá neurociencia ni biología. Diría que va ¿Dónde se mucho puede más. investigar eso? ¿Perdón? ¿Dónde se puede investigar eso? Puedes leer cosas de Antonio Damasio. Sí. Es un buen autor, es un buen neurocientífico. Yo diría, así como hablamos del cerebro, deberíamos hablar por el otro lado de la mente, que es la abstracción de lo que produce el cerebro. Y desde esa distinción me gustaría hablar de los constructos que generamos como estas realidades. Una de las características esenciales que tenemos nosotros como coaches, y ustedes como colegas lo tienen muy claro, es entender que construimos nuestra realidad en base a valores y creencias, criterios y reglas, ¿cierto? Pero lo que ocurre es que una vez que están construidos, y por eso se llaman constructos, yo me muevo en eso como si fuera un edificio, como si fuera una casa. Y yo creo que esas paredes, esas rutas que he construido ahí, son inamovibles. Desde ahí, algunas paredes son más fáciles de mover, como en sus casas, tal vez porque son como de tabique, se diría. ¿Cómo se llama? Como paneles, ¿no? Y otras son fundaciones de la misma casa que si se mueven, la casa se cae. Una de esas fundaciones, podríamos decir, está relacionada con las creencias de religión, también con las creencias políticas. Sabemos que ese proceso es un proceso que puede darse de manera natural para que nosotros las cambiemos. Pero cuando las forzamos, estamos generando un cierto problema. Entonces, tenemos que el pensamiento se conecta con la biología y al mismo tiempo esta biología produce estas conexiones que nos dan constructos de realidades. Y hacemos la distinción entre lo que es cerebro y lo que es mente. Ahora, todo esto genera algo que de repente no sé cuánto lo tienen ustedes presente y que se llama conciencia. ¿Y qué sería conciencia? Len, ¿qué es conciencia? Conciencia de que estoy desayunando aquí presente. Darse cuenta de. Exactamente. Darme cuenta, estar consciente de hacer eso inconsciente propio, apropiármelo y es el darme cuenta. Claro. Y desde ahí hay algo que ya nos limita biológicamente, que nuestra capacidad de conciencia se limita a una cierta cantidad específica de variables. Entonces, cuando me focalizo, puedo tener conciencia sobre X variables que yo creo que son las más importantes, pero eventualmente estoy perdiendo muchas otras variables porque mi biología hoy en día aún no me permite absorber todo eso. Entonces, si yo digo conciencia, por ejemplo, los animales en esta foto que tenemos ahí, ellos tienen conciencia de una experiencia específica, pero ellos no tienen conciencia del sí mismo. Y desde ahí ya tenemos una distinción significativa, porque hay una conciencia interna y hay una conciencia externa. Entonces, y si se percatan, es muy complejo tener una conciencia externa e interna simultáneamente. O sea, si yo estoy muy focalizado en la experiencia que se da afuera, no tengo tanta conciencia de lo que me está pasando adentro. ¿Sí? Pero por otro lado, si tengo mucha conciencia de lo que me está pasando adentro, eventualmente estoy desconectado con lo que está de afuera. Es casi como binario. O sea, hay formas de juntar esto, pero en la generalidad la gente no las junta.
Experiencias de esto. Si ustedes están viendo una película, ustedes están muy concentrados en la película, están teniendo conciencia sobre esa película, o tal vez están focalizados en la película. Pero no sabrían eventualmente qué está pasando aquí al lado. Si esa persona se está moviendo o no se está moviendo, no lo tienen, no es como información relevante. Pero si vamos a una experiencia, por ejemplo, práctica del mundo del coaching, alguien que le cuesta despertar temprano. Digamos, conocen gente que tiene esa creencia, no, yo soy búho, no soy alondra, no sé, unas cosas así. Claro, es porque mi biología como que nació en una pajarera, no en una clínica humana. Entonces, tiene otro tipo de posibilidades biológicas. Y bueno, esa creencia la estableció por alguna razón. Porque biológicamente estamos constituidos para ser animales diurnos, somos mamíferos diurnos. Por algo, la melatonina empieza a actuar a pesar de las luces artificiales y nos hace como estar más cansados en las noches. Y también, al mismo tiempo, cuando nos retrotraemos a nuestra historia, vemos que eso era una forma de protegernos contra las bestias que habían, porque nuestro aparato visual no es igual al de los felinos, es muy desmejorado. Entonces era natural que eso ocurriera. Pero yo me focalizo en aquello que creo que debo tener, y en ese creo que debo tener, dejo de pensar en que existen otras posibilidades. Entonces yo como coaching me voy a focalizar en que me cuesta mucho despertar temprano. Y voy a buscar, porque mi conciencia quiere ser apoyada con esa creencia, voy a buscar como ejemplos y contraejemplos para consolidarla. Como que hay mucha gente en el planeta que es igual a mí, que biológicamente están constituidos para dormir durante el día y trabajar en la noche. Y efectivamente lo logran. O sea, es tan fuerte ese proceso que al final se transforma en una realidad. Desde la creencia alteran la biología. Igual como lo hacen, ustedes deben haber visto, y espero que no sean ustedes, hipocondríacos. ¿Sí? Hay gente como dice, no sé si han escuchado esa frase, siento que me voy a resfriar. Entonces a mí me gusta preguntar, ¿cuál parte de tu cuerpo lo estás sintiendo? ¿Será el pie? No, me dice, no es el pie. Es como, y ahí viene una serie de posibilidades, como desde dónde se siente que se va a resfriar. Increíblemente lo logran. O sea, una vez que ya lo sienten, se van a resfriar con certeza. ¿Han escuchado eso ustedes? ¿Ya? ¿Sí? Ok. Entonces es como, uy, esto es difícil. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han dicho ustedes? Esto es, uy, no, esto me cuesta mucho. Ayer en el avión una niña al lado mío me pasó parte de los formularios. Yo no conocía a la señorita, estaba acompañada por su marido. El marido aparentemente tampoco lo hacía. Me dijo, ¿nos puede ayudar a completar los formularios? Somos malos para eso. Ok, claro. Es que en el mío copian. Parece que tenían hábitos escolares ya establecidos. Les salió fácil. Entonces, es interesante notar que conciencia para nosotros en sí es un foco, pero es un foco que eventualmente está tan dirigido que nos impide hacer un barrido desde hacia dónde yo puedo seleccionar otras posibilidades de conciencia. Porque si conciencia es solamente estar mirando aquello como la presa a la que voy a cazar, créanme que si están, no sé, los guepardos o un león mirando a una presa, muy consciente del momento en el cual pueden atacar, en cuanto no lo hacen, no están pensando, ¿qué voy a hacer mañana?
¿Será que voy a llevar a mis leoncitos a pasear? No están pensando en eso, porque es o una u otra cosa, y no es tan distinto para nosotros. Ahora, ¿desde dónde los estoy llevando? Caemos en lo que es filosofía. Y la filosofía nos establece, para trabajar lo que es la conciencia, dentro de todas las herramientas que nos entrega, 4 variables o distinciones que serían interesantes mencionarlas. Y la primera es la lógica. Sí. Y me gustaría escuchar de ustedes qué es lógica. Porque eso es muy lógico de repente como la definimos. ¿Quién quiere aventurarse? Él quiere. La coherencia. Parece que tengo que habilitarlo acá. ¿O hablan ustedes o hablo yo? La coherencia entre un pensamiento y la realidad. Okay. Y esa definición yo creo que nos complica bastante. ¿Aló? 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 Porque nos implica hablar de coherencia, y ya coherencia ya es incoherente ser coherente. Sí. Y cuando hablamos de realidad y asumimos que cada uno tiene una realidad, se hace complejo. ¿Cómo ser coherente con esta sofisticación de multiplicidades de realidades? Pero quiero hacérselo fácil. Yo les dije, quiero aterrizar lo abstracto a lo práctico. Porque podríamos encontrar muchísimas definiciones sobre lo que es lógica y muy sofisticadas. Pero en lo práctico, cuando nosotros tenemos una cierta experiencia o hay un objeto del cual nosotros queremos observar, a ese objeto, que es sujeto de nuestra observación, lo etiquetamos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven a un perro, lo más probable que en el idioma castellano, español, lo llamemos todos perro. ¿Y cómo? Bueno, porque cuando nacemos, le empezamos a decir al bebé, no sé, mamá, ¿qué dice acá? La primera palabra, papá. Yo le enseñaba a papá, no sé. No sé por qué. Nunca le dije, diga mamá, no. Y ellos empiezan a reconocer ese símbolo que tienen como lo que es objeto con la etiqueta. Entonces, si ven a un perro, y ustedes le van a decir, perro, perro, hasta que el chico ya aprende eso y hace la correlación del sonido con la etiqueta, con el objeto. Y empezamos a llamar lógico a esa denominación del objeto con la etiqueta. Ahora, cuando hablamos de perro, es muy fácil, porque por más que varíen en sus formas, colores, tiene una cierta similitud la raza. Si hablamos de animales o de cosas concretas, palpables, tocables, estamos muy bien, es muy fácil. Y si alguien ve a un perro y lo llama caballo, ustedes van a decir, ¿es ilógico? Porque no es lógico llamarlo con otra etiqueta. O eventualmente esa persona tiene un problema de cognición. Habría que llevarlo directamente a una casa de sanidad mental. Es como esas pruebas que hacen, no sé si han visto, donde ponen a 2 vacas saltando y les dicen, ¿cuántos delfines ven ahí? Para ver si ustedes caen. Ustedes dicen, no son delfines, son vacas. No, hay delfines. ¿Por qué?
están chequeando el grado de cognición y de la correlación de lo lógico. Pero al mismo tiempo, cuando alguien hace una conexión lógica, como esto es un perro, podría referirse a otros animales hablando de un perro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo veo un gato y digo, este gato es un no perro, estoy en lo correcto. ¿Estarían de acuerdo? Porque lo estoy definiendo. Es lógico. Pero estoy hablando de la ausencia de algo que está presente. Entonces, podría hablar de perro con el mismo perro, llamándolo perro, pero podría llamar a cualquier otro animal de no perro. Y esta conexión es muy significativa, porque desde ahí yo establezco lo que es la dialéctica, que se basa en la lógica. Si la lógica tiene que ver con establecer una etiqueta que es compartida, la dialéctica se va a aquello que está ausente y que por contrapartida siempre está presente. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes se imaginan que tienen una queja de algo, no sé, quiero ganar más dinero. Se me ocurrió eso, no sé por qué, pero podría haber sido. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Quiero ganar más dinero. Está diciendo que hay algo que ustedes no tienen, que es la contrapartida, que es la ausencia. Están diciendo que no tienen lo suficiente que les gustaría tener, no que no lo tengan, pero no es aquella cifra que les gustaría tener. Si ustedes dicen, hoy estoy con problemas con mi pareja, se atoró el país. Perdón. No quise ser brutal. ¿Qué quiere decir? Tengo problemas con mi pareja. ¿Cuál es la ausencia de eso? Díganme ustedes. Hay alguien que quiere mejorar. O sea, le falta. En ese faltar, yo cada vez que recibo un pedido o que estoy diciendo algo, yo sin darme cuenta, estoy también diciendo lo que no he dicho. Entonces, la lógica junto con la dialéctica van siempre presentes. Y si nosotros empezamos a ayudar al coachee que busque alternativas de cómo explorar esas posibilidades, él va a tener inmediatamente un incremento de su mapa mental, porque él ya no va solo a pensar sobre aquello que él tiene, pero va a pensar sobre aquello que tiene y que no tiene, y que dentro de lo que no tiene genera más posibilidades alternativas. Entonces, hasta ahora tenemos lógica y dialéctica. La tercera sería ontología. Yo sé que hay una conexión inmediata de ontología con la modalidad de coaching ontológico. No sé si aquí hay coaches ontológicos. ¿Sí? Okay. Probablemente usted sabe más de ontología y de coaching ontológico que yo. Pero dentro de mi distinción de lo que es ontología, bajo la mirada de la filosofía, tiene que ver con el desarrollo del ser a través de la vida. Pero es muy asociado a lo conductual. Entonces, algo que es interesante que consideremos es que si tenemos el principio lógico, si tenemos la dialéctica, si consideramos lo ontológico, que es muy importante, nos falta algo que es esencial, y es la epistemología. Ahora, cuando hablamos de lo ontológico, yo quisiera referirme a algo que se está dando ahora como fenómeno en el mundo del coaching, y no es un juicio ni positivo ni negativo, pero es un estado de alerta en eso, de a lo mucho que nosotros
nos encargamos de usar tests, evaluaciones, y de repente estamos tan focalizados en aquello que se nos olvida que esa persona que está ahí delante de nosotros es más que un test, es más que un conjunto de etiquetas de conductas. Y que esas conductas pudieron haber sido medidas en ciertas condiciones que hacen con que él ya no tenga las mismas condiciones. Entonces, cuando ustedes usen herramientas o instrumentos, a mí me parece que son fantásticas. Léanlas, revísenlas y déjenlas como fuente de información inconsciente más que como etiquetas de otro ser humano. O sea, nosotros no somos las etiquetas que nos ponen los tests, por si acaso. Consideren al ser humano por arriba de cualquier medida. Pero es cosa de mapa y desde ahí cada uno sabe cómo lo va a hacer mejor. Entonces, si ustedes van a medir, por ejemplo, no sé, van a usar DISC, y en el DISC dice esta persona es no sé qué y tal cosa, o van a usar a Benzinger, y Benzinger dice este es un basal derecho con ribetes de... Entonces vamos a trabajar lo que es la conducta y vamos a apretarle los tornillos a esta persona para que empiece a moverse así como de tal, porque una vez que haga eso él va a estar listo para funcionar como él debería funcionar en la organización. Pero hay algo que está olvidado y que es la epistemología. Y se sabe, epistemología en términos sencillos es como teoría del conocimiento, que mi proceso de conocer, felizmente, la buena noticia es que el Piaget no estaba del todo correcto, no termina a los 25 años. El proceso de desarrollo de conocimiento parte de forma distinta con otros estadios a partir de los 25 años y cada vez avanza. Y es por eso que ustedes de repente se pueden encontrar con una persona muy sencilla, un campesino, alguien, un jardinero de 70 años, 80 años, que tal vez sea iletrado, sea inculto en términos de manejos de información específica, pero que es tremendamente sabio. Y ustedes pueden escuchar palabras de sabiduría que vienen, pero de formas más sencillas de cómo él ha logrado equilibrar su vida, por ejemplo, con su trabajo, con su ser. Cosa que es algo que todos andamos permanentemente atrás. ¿Cómo luchamos para equilibrar mi trabajo, mi familia, con mi yo? Y una persona iletrada, a través de tal vez solo trabajar de la forma como él creía que debería haberlo hecho, lo logró. ¿Por qué? Porque la forma como logró eso está asociado a cómo maneja la información, a su desarrollo epistemológico. Entonces, desde ahí, quiero plantearles algo que no es tan usado hoy día, pero que tiene que ver con esta charla, con el desarrollo del pensamiento. Y esto se llama coaching de desarrollo. Developmental coaching. El developmental coaching, que fue generado por Anthony Grant, esto en los años 98, de ahí parte, conecta lo que es la conducta con el desarrollo de conciencia, haciendo con que esto varíe en el tiempo. Y ustedes deben darse cuenta como lo que les era significativo, por ejemplo, a los 22, 23 años, que no sé cómo lo llaman acá, ir a fiestas, así. Cumbia. ¿Ah? Cumbia. ¿Rumba? Cumbia. Rumba. Blancachela. ¿Ah? Blancachela. Blancachela. No. Ya no sé. Ya no se usa. Rumba, está desactualizado. Te informo. Está dentro de la epistemología. Ya. Supongamos que, bueno, no sé si alguno de ustedes sigue ahí en la Francachela o en la comilona, pero está muy bien, o sea, hay cero juicio en eso. Pero hay gente que tenía el valor principal y con importancia máxima a los 20, 22 años, salía con chicas y ir a la rumba, pero tal vez a los 50, a los 60, a los 70 ya no lo percibe igual.
¿Por qué? Porque hubo un desarrollo de conocimiento, de vida, que es más sencillamente que el tener conductas. No es solamente una conducta. Es como, no. O sea, yo me recuerdo un par de años atrás alguien me dijo, para mí, felicidad es quedarme en mi casa con mi familia. Nada más. Y otra persona le dijo, uy, pero qué fome, qué aburrido, ¿cómo puede ser? Pero son valores y desarrollos de conciencia diferentes que nos vamos a encontrar a cada rato. Entonces, si entendemos como la esencia de lo que estoy hablando tiene que ver con desarrollo, cómo desarrollamos el pensamiento del coach, no tanto del coachee. Así que sabemos que desarrollo, entonces, va a través de lo que es la conducta. O sea, yo voy aprendiendo modales, a veces no, voy cambiando hábitos, a veces no, voy creciendo en mi conciencia, a veces no. Ustedes pueden ver, tengo amigos que de repente me cuentan que les gusta hacer cosas que no hicieron tal vez de jóvenes. Entonces se compran una Harley Davidson y ahí van como si fuera una película muy antigua. Bueno, algunos de ustedes lo han visto acá, que se llama Easy Rider. Sí, muy antigua, que era de la época de los hippies. Entonces, no la tuvieron en ese momento, la tienen ahora, se compran unas chaquetas de cuero, sí son más gorditos. Tiene que ser una buena Harley. Y hacen aquello que me hicieron a los 20 años, 18 años. ¿Por qué? Porque parte de ese desarrollo de conciencia ahí no ocurrió. Quedó latente a través del tiempo y se mantuvo. Y todos nosotros de repente tenemos ciertas áreas donde no nos hemos desarrollado y que siguen creciendo. Así que para tener desarrollo de conciencia, yo quiero antes hacerles una pregunta a ustedes, específica, porque desarrollo de conciencia para nosotros se va a tener que conectar con maestría. Y ustedes saben lo que es maestría, que es como ese estado que Mihaly, el Csikszentmihalyi, él llama flow, ¿sí? Como fluir, donde ya el concepto de competencia inconsciente se sobrellevó para poder funcionar tan automático que todo aquello que yo he aprendido sencillamente fluye fácilmente. ¿Sí? Entonces, tenemos que hablar de desarrollo de conciencia para hablar de desarrollo de vida y de maestría. Y la pregunta para ustedes ahora, no una pregunta seria, es esta que ustedes tienen ahí. ¿Es coaching consultoría? Yo he escuchado y dicen, no, Paul, jamás. Coaching no es consultoría porque es muy distinto. Un consultor va y dice todo lo que sabe. Él dice lo que se tiene que hacer. ¿Es cierto? Ese es un tipo de consultoría. Pero ¿qué hace un consultor? Díganme ustedes, ¿qué hace realmente un consultor? Tomar conciencia. Un consultor vende servicios de partida, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos nosotros? Vendemos servicios. Un consultor vende una metodología, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? Vendemos una metodología. ¿Sí? Un consultor ayuda a su cliente. ¿Qué hacemos nosotros? Ahora, ¿por qué decíamos que coaching no es consultoría? Queríamos engañarlos cuando eran alumnos. Esa es la realidad. Porque queríamos evitar en aquel entonces que ustedes hicieran como entrega de información. Que ustedes empezaran a darle consejos a los coaches. Pero coaching es un tipo de consultoría donde la metodología que yo vendo como prestación de servicio es no dar consejos. Sencillamente eso. Claro, si ustedes lo miran de ese aspecto, No perro. No perro.
No perro, claro, es un no perro. Es muy bueno eso. ¿Sí? Somos consultores. Y como consultores, de repente, nos ganamos una tremenda propuesta de que ir a coachear a no sé cuánta gente. Y ustedes puede ser que tengan una cierta expectativa. Por ejemplo, ¿quién será el coachee que me va a tocar? Ahí, esto es la gente de Uncoach, ¿eh? Que está ahí. Y están así. ¿Cómo será mi coachee? ¿Será del tipo furioso? ¿Será del tipo manso? ¿Me hará la vida difícil? Pero en general, como expectativa que tenemos la expectativa de que el coachee es un tipo medio miserable. Sí, medio infeliz, que tiene problemas y que él no sabe cómo solucionarlos, y para eso está SC, Super Coach. Y va a la cabina telefónica, se pone los calzoncillos para arriba, por supuesto, y sale a ayudar a este pobre, miserable coach. No siempre es así, por supuesto, pero ojalá nos toque a alguien fácil. O sea, que tenga muchos problemas, no me cuestione, y yo logre hacer las preguntas sin que este se ponga difícil y pague por adelantado. Claro. Ahora, a veces esto se da, y dependiendo del tipo de coaching que tenemos, podría ser coaching de vida, ¿sí? Y ahí algunas veces ocurre. Pero si es tan así, en realidad ya es casi terapia, o sea, no es para nosotros. Pero es más difícil que ocurra así de forma tan exagerada en lo que es business coaching, team coaching, executive coaching y coaching para líderes. Hay más variaciones. Pero supongamos lo siguiente, que a ustedes les toque un coachee que es diferente, porque a ustedes les ha ido bien como coaches. Entonces empiezan a escalar y ya no solo están viendo así como el supervisor que trabaja con la subgerencia de tal parte. No, empiezan a escalar y ya son gerentes, son directivos, eventualmente son los dueños de una organización o accionistas principales. Y hay gente que tiene un muy buen pasaje, y que vive, y que viaja, y que tiene mucho mapa, y ahí supongan que se encuentren con esto. Y esta es la realidad. El coachee es multimillonario, se viste súper bien, él compra sus ropas cuando las lanzan en Nueva York, chaquetas económicas, $30,000, $45,000 cada una. ¿Sí? Sí, porque estaban de ocasión. Pero a él no le importó eso, era el lanzamiento. Autos, no tengo tantos, así me han dicho, solo 20. Claro, 2 Ferraris, 4 BMWs, Lamborghinis. No son tantos. ¿Y cómo los mantengo? Bueno, tengo 3 choferes, 2 mecánicos y un garage en mi casa, solo para estos autos. Y ustedes ahí en un Fiat chiquitito, así como que hay una discrepancia, ¿sí? Y cuando eso ocurre, y además ustedes se encuentran que este tipo no es que heredó eso de su mamá o de su papá, él hizo eso y tiene 30 años o 28 años y sabe de los beneficios de tener un coach. Y ustedes dicen, pucha, y además el tipo es súper inteligente, piensa rápido. Cuando le voy a hacer las preguntas ya me las tiene respondidas. ¡Socorro! Y dicen, ¡socorro, socorro! Claro. Y ahí viene lo peor. Claro. Y él lo mira así porque lo siente. Porque este es además un animal que tiene una conexión fuerte con la intuición, no solo con la conexión. Y la pregunta es esa. ¿Sabe? Como parece que recursos humanos de mi empresa se equivocó. Es como, ¿en quién me vas a ayudar tú realmente?
Y lo que estamos encontrando ahí es que como consultores tendríamos este problema. Nuestras propias limitaciones van a ser la limitación que tendría el coach Chi al ser desarrollado. Él no podría crecer porque nosotros no crecimos, no tanto en dinero o en autos, pero en acá, como él. Lo que él ha obtenido y ha logrado eventualmente, para nuestra creencia, es más allá de lo que nosotros mismos pudiéramos lograr. Y esa es la invitación que yo les hago. Como para que ustedes estén preparados para que todo coachee que llegue para ustedes no sea un tema de qué es lo que él ha logrado o qué es lo que no ha logrado. Porque lo más importante acá va a ser el desarrollo de conciencia, va a ser el pensar que ustedes tienen, que siempre debe ir en un ciclaje y en una extensión y en una profundidad y con una densidad más alta que del mismo coaching. Entonces, para eso hay ciertas cosas que son esenciales. Por ejemplo, ganar conciencia sobre el nivel de desarrollo socioemocional. Sí. Ahora, ¿qué sería ganar conciencia sobre el desarrollo socioemocional? Cuando hacemos las cosas, muchas veces la pregunta es, ¿para quién hacemos lo que hacemos? ¿Se han preguntado eso ustedes como coaches? ¿Para quién lo hacen? ¿Para quién estudiaron ustedes cuando estudiaron lo que iban a estudiar? Y yo he escuchado muchas veces, no, es que mi familia dijo que yo era bueno en esto, o que yo debería haber hecho tal o tal cosa. Y inconscientemente están apoyando emocionalmente algo que vino desde atrás y que los conecta con eso. Por ejemplo, ¿algunos de ustedes tienen mamíferos chicos? ¿Sí? Ok. Algunos de ustedes han mencionado esta frase como, por mis hijos yo daría todo. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? ¿Ustedes la dicen? ¿Sí? Ok. Ahora, interesante, si vamos a lo dialéctico, que los hijos no dicen lo mismo. Es solo para que ganen conciencia. ¿Okay? Claro, sí, claro, por mis papás, pero... Y ahí empiezan a relativizar, claro, es como un brazo, pero un pedacito, ¿no? Entonces, se dan cuenta que ellos están mucho más avanzados en lo social emocional que nosotros, porque nosotros haríamos mucho en función de ellos. Yo también lo digo, pero ellos no necesariamente lo harían igual. Quizás algunos sí, otros no. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están absolutamente casados? No se pongan ustedes tranquilos, no se pongan nerviosos. ¿Cuántos de ustedes están absolutamente casados con su trabajo? ¿Mm? Y ganen conciencia que de repente le dicen a alguien, un amigo, un hijo, una pareja, no, hoy día no puedo porque tengo que, y ahí completen la oración, así como hacer algo específico. O no, este fin de semana no porque tengo que el lunes. ¿Sí? O sea, socialmente ustedes están casados también con el trabajo. Están casados con algún mamífero y están casados con su trabajo. O sea, puede ser juntados con un mamífero, ¿no? No necesariamente casados. Y desde ahí está lo que yo llamaría el ganar conciencia sobre el nivel socioemocional. O sea, ¿cuán consciente soy yo de para quién hago las cosas que hago? ¿Cuánto de eso es para mí, como para ese yo que está adentro? O sea, ¿quiero realmente estar ahí o quisiera o preferiría
estar subiendo una montaña, sentado mirando el cielo. ¿Quién ha decidido eso? ¿Quién decide eso? En la medida que ustedes ganen conciencia de para quién están haciendo lo que hacen, van a tener más libertad y cognición socioemocional. Y eso significa desarrollo. Y esa es la primera cosa que los invito a que ustedes tengan. Después, que tengan conciencia dialéctica sobre su cognición. Es como el no perro, ¿sí? Y que escuchen las cosas que no están diciendo. Porque cuando ustedes dicen algo, al mismo tiempo no están diciendo otras. Y esas otras son el complemento de lo que dijeron. Porque lo que es y lo que no es siempre va junto. Siempre va junto. El otro día escuché una cosa que me impactó un poco. Alguien le dijo, un mamífero le dijo a otro mamífero, te amo mucho. Te amo con todo mi corazón. Uno de los mamíferos le dijo, fantástico, yo también. Acto seguido, el mamífero número 1 le dice, pero no puedo vivir contigo. Tengo miedo. Mamífero 2 responde, pero lo que importa es el futuro, vamos a construir un futuro hermoso entre nosotros. Sí, pero no sé lo que pasa realmente, porque algo como que ocurre. Entonces mamífero 2 dice, pero no dijiste que me amas, pero justamente por amor no puedo estar contigo. Ok, entonces, cerrado el acto, nos podemos imaginar dialécticamente varias alternativas, ¿cierto? Lo que tenemos de forma textual es que hay amor por los dos lados. Pero lo que no se dijo, ¿qué es? Hay algo que no se está diciendo en eso, ¿o no? Porque la lógica nos diría que si ambos se casan, porque así vemos las películas de Walt Disney, ¿verdad? Y ahí está nuestra cultura, viven felices para siempre. ¿Sí? ¿Es eso verdad de partida? ¿Hay algún matrimonio, del tipo que sea, con mamíferos que sea, que cuando se conocen viven felices para siempre? ¿O ustedes creen que hay algo que pasa así como de repente, en nuestro caso? ¿Cierto? Algo ocurre. Ahora, les voy a plantear otro tema relacionado con lo social emocional. Si todas las personas saben que casarse implica que no van a vivir felices para siempre, porque las personas se casan. ¿Han pensado en eso? Ustedes, yo sé que hay algunos que dicen, bueno, en este momento tenía la mente turbada. Claro, no lo medí como debiera, fui liviano en mi evaluación. ¿Y por qué? Entraron las emociones, no solo la cognición. O sea, lo emocional sobrellevó la cognición, porque la persona sabía cognitivamente que hay problemas. ¿Por qué lo sabe? Bueno, porque lo vi con mis papás, lo vi con mis abuelos, lo veo con los vecinos. O sea, todos tienen algún tipo de problema. Muchos los han sobrellevado, muchos han capitulado y han buscado otras parejas. Pero cuando yo le doy conciencia dialéctica a la persona y le digo, ok, pero ¿qué es lo que no estás diciendo de eso? Ella empieza a ganar también más desarrollo de conciencia. Entonces, pregúntense ustedes muchas veces, cuando están diciendo aquello, ¿cuál es el complemento de eso? ¿Qué es lo que junta esas dos realidades? Y acá en esta situación de amor de los dos mamíferos, hay un mamífero que eventualmente no está traduciendo una agenda abierta. Debe tener una agenda oculta, o realmente no es capaz de sobrellevar parte de lo que la llamamos economía. Esto es importante.
permitirse decir lo que quiere, por eso conciencia es dialéctica. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones donde yo llamo eso como conversaciones silenciosas. Yo empiezo a tener diálogos con mi partner, diálogos con mi amigo, diálogos con mis hijos y todos en mi cabeza. De acá sale cero. ¿Por qué? Tengo miedo. Tengo miedo de decirle a tal persona, estoy hasta acá contigo. Porque emocionalmente me siento conectado. Entonces, no busco la forma de cómo decir lo que quiero decir de una manera que incluya rapport, de una manera que posea la diversidad de mensajes y que sea bien recibido. En la medida que yo trabaje como coach conmigo para permitirme decir las cosas que quiero de una forma bonita, va a funcionar. Y créanme que, por increíble que parezca, es mucho más importante la forma que el texto. Ustedes pueden decir lo que quieran, siempre y cuando sea el contexto adecuado, con la forma que corresponde. Y yo lo he comprobado cuando tenía un perro. Sí, yo tenía un gran perro, un pastor alemán. Y no tenía un nombre muy alemán, o sea, muy original para los alemanes. Lo llamaba Kaiser, porque mis hijos querían llamarlo Kaiser. Y una vez probé que cada vez que yo llegaba, él se ponía muy contento. Era el único propósito, ¿no? Y yo le decía qué perro más lindo, qué perro más hermoso. Y él se movía, porque era muy grande, así se movía entero. Hasta que de repente dije, ¿y qué pasa si cambio la forma de decirle? O sea, el contenido lo cambio, pero la forma es la misma. Entonces él llegaba y le decía, ¡qué perro más estúpido! ¡Qué cosa más! ¡Uy, no hay bestia más tonta que te hielas! Y pasa igual con los humanos. Claro, ustedes pueden decir muchas cosas, pero lo importante es el contexto y cómo lo van a decir. Pero al mismo tiempo, ustedes van a liberarse, van a crecer en desarrollo de conciencia y en su ser, al poder hablar cosas que han estado ahí acalladas. Ahora, hay otra cosa que es interesante que ganen conciencia. Es sobre las necesidades y presiones. Hay dos cosas que tenemos que tener como distinción. Yo necesito, ustedes necesitan cosas. Ganen conciencia sobre qué necesitan ustedes. Ganen conciencia sobre eso. Que es distinto a qué es lo que viene de afuera y me está empujando y que me presiona y como que tú tienes que conseguirlo. Es distinto. Entonces, en eso debo aceptar hasta dónde quiero tener presiones. ¿Cómo voy a manejar eso? Y hasta dónde voy a permitir que mis necesidades se hagan presentes. Finalmente, tenemos estas últimas dos cosas que tienen que ver con qué preguntas, qué se van a conectar con él y qué se conectan conmigo. Por ejemplo, si yo le voy a hacer una pregunta al coach que es multimillonario, no sé si ustedes han trabajado con coaches así como multimillonarios. Y las preguntas tal vez sean muy sesgadas, porque como consultores, por más que ustedes quieran decir, no, yo estoy liberado, he crecido, el hecho es que la estructura lingüística y de conciencia es la misma. Está bien que no van a emitir juicios, pero les van a salir en algunos momentos cosas que no corresponden, porque esta conciencia es tan diferente a la de ustedes y ustedes tienen que crecer, que por ejemplo le podrían hacer una pregunta así como ¿cuán difícil para ti o qué tienes que hacer como para ganar más dinero? Supongamos que
Y esta persona le va a decir, no te entiendo. No sé, o sea, ¿tu empresa necesita más dinero? No te entiendo la pregunta. Pero ustedes quieren crecer, desarrollar, no te entiendo. ¿Y por qué? Porque en el mapa de nosotros, eventualmente está como el ganar dinero, el hacer más cosas, es esencial porque estamos traduciendo nuestro día a día. O sea, para nosotros es importante cuánto dinero tenemos y cómo lo gastamos. Pero eventualmente, para un coachee que está haciendo así como, no sé, 30 millones de dólares diarios, ¿ya? No, ¿de qué estás hablando? No es un tema. Entonces, las preguntas que hacemos eventualmente tienen que ir, dependiendo del coachee que tengamos, a una otra dimensión. Y es desde ahí que ustedes van a percibir que van a funcionar de una forma más avanzada, que su pensamiento y su desarrollo empieza a encontrar maestría. ¿Por qué? Van a notar que ayudan al coachee a pensar. Y justamente este pensamiento con estructura dialéctica desarrollada en el tiempo va a facilitar con que no importe cuál sea el desarrollo del coachee, pero ustedes lo van a equiparar. No porque el coachee está ahí muy abajo, pero porque el coachee en sí tiene la capacidad de encontrarse con alguien que le hace a la altura en su pensar. Yo quisiera mostrarles a ustedes una pequeña conversación. ¿Tenemos tiempo, no? Sí. Una pequeña conversación de 5 o 10 minutos para que ustedes noten la disfunción de una conversación donde busca el desarrollo de conciencia, donde busca que el coachee se encuentre con lo social, emocional y la cognición. Y desde esa perspectiva, perciban cómo lo emocional es fuerte y cómo la cognición se modifica, sencillamente porque gana en lo que es su base epistemológica. ¿Hay alguien que le gustaría conversar conmigo 5 o 10 minutitos? ¿No hay? Sí, claro. Cualquiera de los dos, ustedes digan. Él es muy gentito. ¿Desde acá? No, no es de acá. No lo escucho. ¿Cuántos? ¿Los dos ¿Aló? tienes función? No. Parece que... sí, funciona. Sí, funciona. Sí, funciona. Ok. ¿Tu nombre? Patricia. Patricia. Ven para acá. Para generar rapport. Más cerca. No, no por ya, hay por. Ahí está. Patricia, no es necesario que hables de cosas específicas, ¿no? Porque esto es público y más que público, está saliendo por la internet. Entonces, quisiera preguntarte dentro de lo que es el marco de lo público que quieres hablar. ¿Qué cosas te gustan en la vida? Me gusta relajarme. Ajá. Me gusta aprender. Ajá. Me encanta socializar, conversar. Ya. Eso me encanta. Y si tú imaginaras una situación de tu vida donde hayas estado así en lo máximo de eso, ¿podrías contarnos cómo ha sido eso? Sí, claro. Recuerdo un día, justo lo traigo a colación porque estaba contigo, y fue cuando me hiciste caer en cuenta que no era el mismo equipo, ya el equipo que estaba, que ese equipo de fútbol había cambiado, que tenía otro entrenador, que de pronto ese entrenador ya no consideraba que yo podía ser el Messi y que en cualquier momento podía decidir que yo debía estar en la banca y simplemente la decisión estaba en mí, si quería estar en ese equipo, en la banca, o quería fluir. ¿Y qué significó eso para ti, ese descubrir?
Wow, significó muchísimo. Significó que todo depende de mí y que definitivamente debe ser coherente con lo que pienso y con lo que siento para permitirme ir hacia adelante. Y con ese patrón, ¿qué cosa hiciste? cambié de equipo. Cambié de equipo y estoy entrenando. ¿Qué más? Me lancé a hacer cosas totalmente diferentes a las que venía haciendo. He conocido diferentes personas, he aprendido y he experimentado otros campos, otros estadios, otros públicos y otros colegas. Y Patricia, ¿y de qué realmente estás hablando? De la vida que tengo actualmente. Ajá. ¿Qué es eso? Que es ser empresaria, dictar entrenamientos y hacer procesos de coaching. Pero hay más. Hay más. Sí, que esa fue la superficie. Vale. ¿Qué hay más? Que es una sensación extraña a lo que había experimentado durante, no sé, 14, 15 años, que es nuevo, que unas veces se siente muy bien y otras veces no se siente tan bien, y que toca otra vez motivarme y levantarme para volver a esos picos de estar arriba. ¿Qué tendrías que hacer para estar como tú quieres estar? Con lo que aprendiste entonces, para estar bien. Confiar y tener más seguridad en ese conocimiento para entregarlo a los demás. ¿Cómo lo haces para confiarte? Interactuando día a día con las personas. ¿Y contigo? ¿Qué pasa? Me cuestiono todos los días y hago un balance de lo que sucede. Mucho. ¿Sí? Mucho. ¿Qué sacas de ese cuestionario? Lo que debo reforzar, ¿Ya? lo que debo modificar. Eso. Y si tú percibes ahora y te das vuelta, miras hacia el pasado, miras el presente y miras hacia el futuro, ¿qué crees tú que vas a ir modificando a través del tiempo? Voy a ir modificando mi sentimiento de tranquilidad, de relajarme con el conocimiento. Eso lo voy a ir modificando. ¿Y eso cómo se conecta con otras áreas de tu vida? Con armonía, con socializar, con querer hablar con otras personas y que otras personas deseen también hablar conmigo. ¿Cuánta conciencia tienes tú ahora? La que necesito para saber que estoy aquí, que estoy aprendiendo, que me encuentro conversando contigo y que al final del día será un muy buen balance. Esa es mi conciencia. ¿Y de qué cosas no tienes conciencia? No tengo conciencia de lo que me espera cuando dé un paso fuera del salón. ¿Y con lo que ya sabes, qué tendrías que saber? Con lo que ya sé, que independiente de lo que suceda, debe existir en mí un control y un manejo de la situación. ¿Qué sacaste de esta conversación de 5 minutos? Wow, fue un contraste entre lo que empecé a expresar y lo que estaba como trasfondo, que finalmente también me permití comentarlo y socializarlo con ustedes. Eso es lo que estoy. Muchas gracias. Un aplauso. Ok. Comentarios o preguntas de lo que ustedes escucharon, porque fue una mini sesión de coaching, sin que ella planteara nada en especial. Ustedes vieron que yo le pregunto qué le gusta hacer, o qué cosa, o sea, de forma muy amplia. No questions. ¿Y una? No, yo sí tengo una. Sí. ¿Cómo la dimensión, cuando le formulaste lo que no estás diciendo, lo que no eres consciente, amplió? Es decir, a una interiorización de ella, pensar mucho más allá de lo que estaba diciendo.
eso es evidente que amplía muchísimo la conciencia y son herramientas para el coach. Muy sencillas, además. Son muy sencillas. Porque ustedes están trabajando con aquello que existe y con aquello que no existe, pero que sí existe. ¿Se fue? ¿Aló? 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 ¿Qué se hizo acá entonces? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que ustedes se percataron como observadores. Gracias. Yo entiendo. Yo entiendo que había muy poquito tiempo, pero noté que en un momento mostró un nivel de inseguridad que seguramente si estuviéramos haciendo el coaching con el tiempo, tuviera uno apuntado un poquito. Encontrarlo no es grande, pero es algo que le está haciendo falta. Ok. Ok. Una buena observación. ¿Ya? Y son dos cosas. Una, la observación es el proceso consciente. Ya te conocía, pues entonces hubo un gran avance, tengo entendido, ella vino a contarte, oye, estoy en este punto. Y Patricia, a partir de eso, empezó a construir, a mí me sorprendió la claridad de cómo estar en su momento, muy consciente, muy alerta, a través de las preguntas, y llegó un punto en el que todo va bien, pero llegó un punto en el que le lanzaste una pregunta y a partir de ese momento ella ya empezó a profundizar y dijo, hay cosas buenas, hay otras en las que me encuentro todavía, o como nos pasa a todos, eso no es... Y lo único es la pregunta que me lleva a la segunda es, ¿cómo hace, o yo supongo que hay herramientas para poder estar muy pendiente con la persona, en descubrir el otro discurso, lo que no se dice? ¿Existen esas herramientas? Así es. Disculpa, un comentario sobre eso, perdón. Sí. No solo existen estas herramientas, sino que todavía hay cursos para cursos. Herramientas avanzadas en coaching. Perdón. Así es. Valga la aclaración. A propósito. Bueno, yo vi cómo con una pregunta tan sencilla como la que tú haces, siempre se va detrás de las conductas, pero se va detrás de las conductas muy con los mensajes que tú das, o sea, dentro de las limitaciones del contexto. O sea, porque ella dio unos mensajes, pero los dio con mucho tacto, porque ella sabía que estaba en público. Uno le alcanzaba a percibir que había muchas más otras cosas detrás de ello, pero que estaba en un contexto donde ella podía ser sincera, decir ciertas cosas, pero con el lenguaje y adecuándose a ese contexto en el cual ella estaba, sin, digamos, disfrazar con hechos, sino hablando de sentimientos, pero dentro de ese contexto. Entonces, yo creo que eso también le ayuda a uno a tomar conciencia, bueno, dentro de qué contexto debo yo estar. Correcto. Para lograr ir tan detrás de las conductas y hasta qué nivel. Correcto. Muchas gracias. Gracias. Complementando un poquito lo que dice Julieta, lo que yo observé es que dentro del contexto no hubo inmersión inicial, pero luego lograste dejarla inmersa y se fue inmersa. Ok, muchas gracias. Bueno, mi comentario, aparte de agradecer a Patricia la gentileza de haber venido, tiene que ver con mostrarles a ustedes cómo en muy poco tiempo alguien va profundo a conectarse con lo cognitivo y con lo emocional. Porque si ustedes se percataron, ella estaba siempre conectada con las emociones. No fue algo así como solamente de acá. Y dentro de lo que era lo cognitivo, ella además empieza a desarrollar un pensamiento dialéctico de forma natural.
cuando ella dice, bueno, hay algunas cosas que están bien y otras no tan bien, ya estamos en la dialéctica. Y eso es expandir conciencia. Sí, inclusive, hubo un instante, no me acuerdo exactamente la pregunta, que Patricia dice, wow, o sea, como wow, ¿sí? Y está mal, pues no dijo 2 veces, wow, 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 wow. No. O sea, a lo que era ese valor de la pregunta que la persona nos está haciendo, y yo creo que si uno firmara a Patricia en ese instante de ese wow, y uno firmara metafóricamente a un boxeador cuando le dan un golpe en la cara, solo que en este caso es un golpe que ayuda, inclusive la corporalidad es parecida. Es como, me pegó esa pregunta, ¿no? Puede ser, sí. Bueno, ya sabes que quise esta gente. En este proceso de generar alternativas dialécticas y de conexiones con la emoción, el coachee crece. Pero se da algo increíble. Al hacer coaching de desarrollo, el coach crece. Porque no está preocupado en sí de hacer buenas preguntas para lucirse. Está preocupado de hacer buenas preguntas para que el coachee se luzca, que es distinto. Entonces nuestra preocupación es muy focalizada sobre lo emocional, como con qué se conecta, y sobre lo cognitivo, cómo da significados a esas emociones y las lleva a las conductas. Entonces tenemos una integralidad de conceptos que van moviendo ese punto. Sí. Por una pregunta, ¿dónde estaría la diferencia o el límite, que nos puede comentar al respecto, de hacer coaching de desarrollo a terminar metiéndose un poquito como dentro del coaching y terminar olvidando el contexto, sobre todo en coaching empresarial para el cual el coach fue contratado, de que pues, la persona logre a corto o mediano plazo X y Z cosas? O sea, sí. Esa combinación. No sé si esto va a parecer como una pregunta acordada, pero gracias. Yo creo que hay 2 tipos de coaching en esto. Y hay coaching ejecutivo como para top managers, así como muy arriba, y que yo lo llamo coaching de liderazgo. Y hay coaching ejecutivo que son los que ejecutan, pero su ámbito de pensar es limitado porque las consecuencias de sus acciones también están limitadas. Entonces, se trabaja mucho coaching conductual cuando estamos ahí en lo que llamaríamos middle management. Pero lo que es top management, esos que pueden hacer y decir, ¿sabes qué? Voy a comprar esto, voy a convencer a la junta directiva y me voy a salir de esto y vendo todo porque tienen a la fuerza. Esos no están buscando coaching conductual. Te lo puedo asegurar que jamás alguien va a decir, ¿sabe qué? Quiero mejorar mis actitudes comunicacionales. Imagínense a un tipo como Steve Jobs, que él fuera a buscar así como, quiero ser mucho más simpático. Él no, él quiere a alguien que lo rete en su pensar. Entonces, la distinción es excelente porque el coaching conductual sigue como vivo y seguirá por mucho tiempo. Pero ese coaching llevado a otro nivel no funciona. Pero para nosotros ser exitosos tenemos que estar en todas y estar preparados para que nuestra maestría de pensar nos permita trabajar con cualquier coaching. Y no solo así como debes mejorar tus aptitudes de comunicaciones, debes trabajar tu proceso de administración, de toma de decisiones o manejo de tiempo. Son conductas específicas, pero no hay desarrollo de conciencia y de pensar. ¿Ahí sí? Ok. Una pregunta. Sí. Ya no puedes, ¿no? Ya, ok. No, era broma. No, pero sí, por favor, el micrófono. Ok. Yo estuve en un programa contigo donde, Lucía, trabajaste solo creencias, sé que eres experto en eso, por eso la pregunta. Yo estoy convencido que hay ocasiones en que nuestro cliente tiene dificultades de creencias. Y siempre decimos en el coaching que no es terapia y que siempre vamos hacia adelante.
pero desde tu conocimiento de creencias, ¿no crees que a veces es mejor ir al pasado, quitar la creencia que a los 6 años lo bloqueó y que no lo va a dejar salir adelante? Es una súper buena pregunta, porque en el fondo va a la distinción esencial de lo que es coaching y terapia, más que distinciones de qué tipo de coaching. Bueno, todos acá sabemos lo que son creencias, ¿no? Entonces no voy a entrar en eso. Pero sí, yo hago la distinción de lo que es visitar el pasado para hacer reencuadres sencillos, de tal forma que el coachee logre reestructurar su constructo de realidad. Cuando él logra visitar el pasado y él logra hacer ese reencuadre por sí mismo y tiene el control, para mí es coaching. Cuando él dice, es que no puedo, no tengo control, me sale, o sea, es porque me violaron, porque hicieron tal cosa y veo eso y me veo como una figura así dominante y pierdo el control. Eso es terapia, no hay control. Yo diría que el locus está en control. Si se puede controlar por el mismo coaching y hacerse responsable de eso, coaching. Si no, terapia. ¿Sí? ¿Ayuda? Ok. Sí, Julieta. Uno siempre habla de que hay procesos de cambio, Sí. proceso de coaching. De hecho, hay esa motivación, proceso de cambio. Pero esos procesos de cambio del ser humano pueden darse desde diferentes dimensiones. Sí. Desde la dimensión emocional, desde la dimensión conceptual, desde la dimensión física, cognitiva. Entonces uno podría decir que en los casos que tú estás diciendo que son más terapéuticos, la cosa tiene que ir más atrás porque si no el cambio no se daría. Pero en cambio en otros que no son tan profundos, el cambio puede provenir de solamente, digamos, como tener un driver emocional o algo conductual que le traiga beneficios cuando lo experimenta. Ya. O a veces desde el punto de vista meramente físico, por ejemplo, desde la posición así hasta la posición así. Entonces, porque uno puede entrar por cualquiera de las dimensiones. Sí. Y a veces con la mera conductual logra un cambio. A veces sí. Porque la consecuencia es tan positiva que mueve a las otras dimensiones. Sí. Entonces yo creo que uno tiene que tener en cuenta que puede entrar por cualquiera de las dimensiones. Sí. Pero saber qué tanto la profundidad del cambio, no me basta por entrar ahí y moverse automáticamente las otras, sino que me toca tocar muchas de las dimensiones para lograr ese cambio, ¿no? ¿Sería algo así? Yo creo que sí, y complemento reforzando un poco lo que ya había mencionado, de que todo es válido en la medida que el coachee tenga control. Si el coachee no tiene control, es terapia. ¿Ya? O sea, hagan lo que ustedes crean que es suficiente, necesario, siempre y cuando se percaten que el coachee está como in charge, ¿no? de lo que tiene que hacer. Y sí quisiera hacer una pequeña distinción sobre lo que tú dijiste de cambio, porque es muy común que hablemos sobre hay que cambiar, el coaching ha cambiado, pero coaching de desarrollo no trabaja en cambio, no, trabaja en transformación. Y esa distinción es significativa porque yo puedo cambiar. Por ejemplo, yo estoy en el piso 3 del edificio y me voy al piso 15 y cambié la vista, pero mi conciencia es la misma. Pero si ustedes, por ejemplo, no sé, ¿hay alguien que se haya cambiado de país? Los que hayan hecho ese cambio, o cambiado de barrio, o cambiado de casa, eso se transforma. Porque cuando se cambia de país, tú sufres una modificación de conciencia. Y ya no es solo cambio, es cambio y transformación. Sí, yo me refería más a transformación realmente. Okay. O sea, no en el contexto de meramente un cambio
sin trascendencia. Ya. Estaba pensando en que todo esto, yo, a ver, no, he tomado coaching, pero no soy coach de profesión, simplemente esto es que estaba pensando que lo que se sugiere en los no dicho, de todo el resumen de la charla, para mí, es que este tipo de coaching como herramienta para el coach es integración de lo dialéctico y de lo paradójico que puede ser la historia que cuenta el coaching y que hay que integrarse porque es parte de la vida. ¿Entiendo? Muy buena la acotación. Bueno, como conclusión de esta charla, yo quisiera invitarlos a ustedes para que entregaran mejores servicios a sus coaches y que ustedes se trabajaran. Sí. Ustedes buscaran colegas, compañeros, que los coacharan. Porque me parece como significativo el hecho de que si ofrecemos estos servicios y los vendemos y decimos que son tan buenos, nosotros no los usamos. Y al mismo tiempo, en este proceso, que trabajen lo que es su conciencia, lo que ustedes quieren hacer, lo que ustedes quieren decir, para quién están haciendo lo que hacen y cómo logren equilibrar estos distintos matrimonios que tenemos en nuestra vida, que están relacionados con lo afectivo, con lo laboral y también con aquello que es muy significativo, porque si no, no existen esos otros dos, y que es el yo mismo. Así que mi invitación es que ustedes sigan en este desarrollo y pueden así ayudar a más gente a ser felices. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Creo que decir cualquier cosa sobre la charla sería hablar de más.